Vamos a charlar un poquito sobre lo que es la suerte 31. ¿Qué es una suerte? La suerte es una parcela, una parte de tierra que se subdivide. Nosotros sabemos que todos estos campos que pertenecían a nuestra zona estaban divididos en suerte y con un número, no tenían nombre. Cuando asume el gobernador Justiniano Pozzi, él sostiene que todas estas suertes tenían que tener, aparte de un número, una nomenclatura. Entonces él crea el departamento topográfico a cargo del albergue, que era para que acá vinieran los agrimensores a esta zona, los midieran y aparte de medirlo, les colocaran un nombre, una nomenclatura, de acuerdo a lo que iban encontrando. Digamos, si había alguien que vivía y tenía un nombre, esa suerte iba a tener ese número más ese nombre. A nosotros nos interesa la suerte 31. La suerte 31, si nosotros vamos a Catastro, nos dice esta suerte no tiene monte, a excepción del monte del maíz, que la componen las islas pequeñas y algunos árboles ralos. El agua del arroyo es muy abundante, permanente, es potable y siempre tiene muchos pescados. Digamos que esa suerte, ellos deciden colocarle el número, a ese número 31, el nombre de Monte de Maíz. Lo podemos encontrar en los primeros años como Monte del Maíz o como Monte Maíz. Después directamente en Catastro lo vamos a encontrar con ese nombre. Monte del Maíz, que es un rebrote del monte original, o sea, es un rebrote constante que nunca se ha arado. Está en parte de la estancia de la Bélgica y bueno, es un montecito grande, tiene más o menos 300 metros de diámetro. Tiene algunos árboles añejos, pero no tanto, pero bueno, es un monte vivo, ¿no? Que siempre va surgiendo, va rebrotando. Chañares hay, chañares. Sí, hay muchos. Y bueno, acá es donde se repararon, digamos, tomaron como reparo los hermanos Talbot, sí, y los hermanos Talbot para construir su estancia, que está construida acá a 200 metros, que estaba en parte del monte. Sí, es una parte del monte que sí se ha arado, donde ahora está la estancia. La vieja estancia, como el foso, donde se ve el foso. Este monte estuvo de toda la vida. Es más, dicen que de antes decían que el monte está embrujado, que se sienten ruidos a la noche. Sí. Bueno, tiene su mística, por la historia y por lo antiguo que es. Incluso el historiador Delius decía que cuando él iba, que él estaba en la estancia La Maya, cuando era chiquitito, ¿no? Sí. Y de ahí se iban a veces hasta Monte Maíz. Y cuando pasaba por el camino, que ahora queda a 500 metros más o menos de acá, el camino digamos, el de Montehuey a Monte Maíz, sí. Todo el monte este era mucho más grande y daba al camino, o sea, estaba cerquita del camino. O sea que bueno, se ha desmontado una cantidad, pero bueno, esta parte sobrevive. Ay, puede ser que lo sigan manteniendo. Es lo que nos da nombre, ¿no es cierto?, al pueblo. Claro. Eso es lo que... le dio nombre a la primera estancia, lo que le dio nombre a la estación y después nos dio nombre al pueblo, a nuestro pueblo. Con relación a las suertes también, nosotros encontramos en la historia argentina, en la historia de Bartolomé Mitre, que es la historia de Belgrano y de la independencia americana, en donde él también nos habla y nos cuenta qué es lo que eran las suertes. Por ejemplo, qué importancia tenía adquirir una suerte. Cuando se festeja, él cuenta que cuando se festeja el triunfo de la segunda invasión inglesa, habían hecho muchos festejos. Entre ellos habían hecho con un tipo de sorteo.
en donde habían colocado en unas bolsitas los nombres de aborígenes, de indios, y en otra las suertes. A ellos se les daba la libertad y aparte de darles la libertad que se iba sacando, ¿no es cierto?, el nombre y el número, se les daba una suerte, se les daba una parcela de tierra para que ellos pudieran trabajar y que tuvieran a su vez su libertad y su... Ahí también nosotros sabemos que él nos está hablando de lo que son las suertes. Volviendo a la suerte 31, que está escrito por los agrimensores que paraban en carpas, en distintos lugares. Rebol, los que hacen todo el trabajo topográfico de la 31 son los agrimensores Rebol y Galíndez. ¿Qué sucede con esta suerte 31? Nosotros sabemos a través de un poblador de las Pampas, escrito por Seymour, que él había comprado la Montemolino, que habían llegado a Rosario los dos amigos ingleses, los hermanos Talbot, y que habían llegado, van hacia con él, hacen todo el trayecto de Las Postas y van llegando de Rosario a Fraile Muerto. A Fraile Muerto. Después de ahí se dirigen a Montemolino. En Montemolino él les cuenta y les dice que también una parcela de tierra que estaba lindando con la Montemolino se vendía. Que era, acá estaba Montemolino, que era la 29, y la 31 era la Montemaíz. Ellos van al Cabildo de Córdoba, compran allí en el Cabildo, los hermanos Talbot compran el día 28 del 2 de 1866, compran esa suerte 31. Ahí se piensan instalarse. Nos cuenta Seymour en su libro que ellos momentáneamente se instalan en la Montemolino. Hasta tanto fueron a verificar lo que ellos habían comprado, no tenían una vivienda, por lo tanto había que edificar, había que hacer todo, y después ver cómo iban a trabajar esas tierras que habían adquirido. Muy jóvenes eran ellos, 22 años tenía Charles y 19 tenía Gerald. Cuando llegan acá a esta zona, se instalan. La única referencia que tenía de la historia del pueblo era haber leído el libro Un poblador de las Pampas. Es más, fue todo al unísono, en el mismo momento. Cuando lo fui leyendo, la verdad que me interesó mucho y yo quería saber más de quiénes eran, por qué vinieron. Y lo que me movilizó mucho es tener imágenes de ellos. Yo pensé, están en la época de los principios de la fotografía, yo quería conseguir alguna foto de ellos. Claro, porque para nosotros eran invisibles, claro, tenían un nombre pero no tenían cara, no tenían rostro. Bueno, claro. Así que bueno, eso es lo que me movilizó, fue eso, la búsqueda de la imagen primero. Yo tanto leer esa historia que me gustó tanto, la de Seymour, que yo necesitaba verle las caras más, pero yo, como es parte de nuestra historia, necesitaba ver si la cara real, cómo era, claro, y dónde vinieron bien, qué es lo que hicieron en su vida. Claro. ¿Hasta cuándo estuvieron acá? Pero además tan jóvenes. Ellos vienen, se instalan, comienzan a construir la casa, comienzan ahí en la suerte 31, comienzan a construir la casa, cuentan de qué manera la hacen, está hecha de madera y con tejas rojas era el techo. También cuentan cómo hicieron un foso bastante importante, de 3 metros de profundidad, con un elevador, con una puerta que se iba elevadiza, para que todo eso para la protección de los aborígenes. Cuando ellos ya prácticamente estaban instalados, estaban por instalar en su estancia, viene de visita su papá. El papá de los Talbot viene desde Inglaterra. El padre le gusta, le gusta el campo, le gusta cómo han construido la casa, le gusta el terreno. Lo que no le agrada al padre es que ese territorio estaba muy desprotegido y estaba en manos de los indios, digamos, que tenían siempre el acecho de los indios. Entonces él los quiere convencer y les dice que se tienen que ir hacia Santa Fe. El papá compra en Santa Fe otra estancia, La Victoria, y los quiere convencer que ellos se tienen que ir de este lugar, que no se tienen que quedar acá. Ya habían hecho su casa, ya estaban viviendo,
sembraban trigo, maíz, hacían siempre todo junto con la Monte Molino. Lo que se hacía en la Monte Molino se hacía también en la Monte Maíz. Es más, el primer registro que tenemos que este es el Monte del Maíz es de 1864, porque es el agrimensor que vino, que hizo la agrimensura de esta suerte, y ahí destacó que lo único que había era el Monte del Maíz. Y ahí es que en el plano de agrimensura lo ubica bien, y que gracias a ese plano es que yo ubico el foso de la estancia. Claro. Porque yo una vez al superponer ese plano con el Google Earth que tenemos, ¿no? De Google, sí, ahí el mapa aparece. satelital, uno lo puede poner perfecto, además esa suerte entra perfecto hoy con todos los caminos que hay. Y ahí me la ubicó y ahí bueno, cuando estuve un poquito buscando, surgió esas líneas, y esas marcas. Y aparece la fosa del Monte Maíz. Eso que te llamé a vos. El día que la vi te llamé a vos. Sí. Y la casualidad que a los poquitos días investigando encontré una biografía de Henry Reynard y que hablaba de la casa de Monte del Maíz, que él había estado acá. Y habla del cuadrilátero, pone los metros que tiene de lado y bueno, cerraba todo. En Monte Llovedor, a 8 kilómetros más o menos de la borde, hay un ataque de indígenas y matan a los ingleses que estaban viviendo ahí. Ellos se asustan mucho de todo eso, entonces después de estar un tiempo en la Monte Maíz, la dejan, se van hacia Santa Fe, se van a La Victoria, al territorio ese que les había comprado el padre. Seymour cuenta en su libro lo apesumbrado, lo mal que se sentía él de pensar que se habían ido, que habían dejado. De todas maneras la seguían trabajando a la Monte Maíz, seguían trabajando. Seymour se ocupaba mucho, había venido un primo también de ellos a trabajar, pero prácticamente queda abandonada la Monte Maíz por parte de los Talbot. Con relación a quiénes fueron los hermanos Talbot, sabemos ahora a través de la investigación de Sebastián Santa Coloma realmente quiénes eran, cómo habían vivido, dónde habían estudiado, que son unos ingleses, ¿no es cierto?, que ellos se habían educado muy bien en un internado en Inglaterra, donde ha quedado material gráfico, cartas que ellos le escribían a sus padres. Enviaban cartas con el padre porque el padre estaba en Ceilón, que sería el sur de la India, hoy Sri Lanka. Era el secretario del gobernador que estaba allá, y bueno, ellos estaban en Inglaterra, los chicos. Estaban entonces, como pupilos, se mandaban cartas, y esas cartas internados. Sobrevivieron, sí. Averigüé mucho por estos británicos, ingleses, irlandeses. Me quedaba recurrir a archivos que no estaban acá, para saber de ellos. Había que ir a Inglaterra a investigar. Así fue, por ejemplo, que tuve las primeras fotos, que me comunicó con la Universidad de Oxford, con el archivista. Un poco medio de cadradura, ¿no? Porque agarré y escribí en castellano, le hice la traducción de Google, conseguí el mail de él a través de un mail. Le mandé el mail, le conté un poquito resumiendo. Y enseguida tuvieron predisposición de enviarte material, todo. Sí, ahí sacaron fotos de sus alumnos, que ahí estaba Richard Seymour, estaba Francis Kelly, que viene con ellos. También vino con ellos. Y bueno, y después también me puse en contacto con la gente del Kingston Rowing Club, que es un club de bote de remo. Que ellos participaban. De Londres, claro, ahí participaba Charles Talbot y Walter Seymour. Porque todos ellos que vienen acá y forman estado de estancia ya se conocían. De allá, y habían estudiado en la misma escuela, todos. Habían estado varios en una misma, otros en otra, pero ya se conocían de allá. Y muchos se conocían justamente por correr regatas, por correr carreras. Y ya cuando ellos tenían 18 años, 19, era costumbre, no solo en Inglaterra, sino en otros lados, que uno iba a buscar su vida y se acostumbraba mucho a subirse al barco, ir a buscar un destino, irse solo. Sí. Así que bueno, Seymour ya se había venido acá un año antes, se vienen los Talbot, después se encuentran de casualidad. Yo lo que recuerdo de haber leído de Seymour, que a él lo que le gustaba, o a la mayoría de los ingleses que venían, era Entre Ríos. Lo que pasa es que en Entre Ríos las tierras eran mucho más caras, ya estaban todas prácticamente
compradas y entonces él decide La venirse. primera colonización para- arranca Era ahí. mucho más Claro. fértil y, Más y- cerca y de Buenos no Aires, tenían Rosario. tantos problemas con, por ejemplo, los indios. Claro, no, el eso. ataque de los malones. Estaban mejor protegidos, claro, Ujú. tenían mejor. Acá eran tierras más baratas. Sí, Por eso mucho que más Seymour, económicas. conociendo otros ingleses que estaban en toda la zona de Belleville, conoce Ya los de conoce Santa Fe esta, eran más esta caros, zona claro. y es ahí que compra. Y después de comprar Seymour, cuando se vuelve a Rosario, a los almacenes, a buscar todos los utensilios, todo lo que necesitaba para Para su traer, casa. para instalar la estancia, más que compran una casa de chapa y prefabricada que la traen, es ahí cuando se encuentra con los Talbot en Rosario. Los Talbot estaban en Rosario. Y se deciden venir para acá. Entonces ahí, claro, le comenta que había comprado y que acá había más tierras para comprar y bueno, y ahí se viene. Y ellos Se vienen y compran, terminan claro. comprando. Son Unos- vecinos. Unos meses después de Claro. Seymour compran. Sí, Sí, sí. sí, sí. Claro, no, bueno, pero fue una decisión también del gobernador Justiniano Pose el hecho de que empiezan a vender estas suertes, que se empiecen Sí, a... sí, Por lo- eso él manda a los agrimensores también, Sí, para el que le tema pongan era que había que solventar un nombre, el ferrocarril iba a pasar, Claro. ¿no? De Rosario a Córdoba. Claro, Entonces ahí en toda esa línea del ferrocarril se expropian claro. todas las tierras que están, me parece que es media hectárea para un lado y para el otro, ¿no? Desde las vías del ferrocarril. Y entonces para pagarla, porque no es que la expropiaban, Claro, sin- no. sin- Sí, las sí, se compraban, las digamos, compraban. las compraban. Claro. Para financiar eso es que empiezan a lotear todo esto, Todo, que eran suertes claro. fiscales, que no eran de nadie, terreno Claro. de nadie hasta Sí, el sí, era momento del en Estado. papeles. en Claro, ni papeles. tampoco, porque te decís. Entonces vienen y hacen toda esta división de suertes de 10.000 hectáreas. Sí, sí, sí. Por eso que compran Y le ponen un nombre a cada una, de acuerdo a lo que... Sí, a lo más relevante Claro. del que tenga la suerte. Y la nuestra En ese termina lugar. siendo Monte de Maíz. Monte de Maíz. Monte del Así, Maíz.